Muy bien, pues en esta mañana quiero compartirles acerca de un tema de- de- denominado Aprendiendo a perdonar a través del amor. Estamos en un mes muy colorido, muy, muy intenso. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, del amor, pero tenemos que aprender a perdonar a través del amor. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo le invito a que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo del 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39. Cuando usted esté ya en la cita, diga amén, si ya está ahí. Muy bien. Damos lectura a este pasaje y dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos ver aquí cómo el Señor nos exhorta a amar a Dios de una manera integral, con todo nuestro ser, mente, nuestras fuerzas, ¿sí? Todo nuestro ser tiene que demostrar ese amor a Dios, puesto que Jesús se entregó a sí mismo y Él se dio por completo. Él no se dio a medias, Él se dio por completo. Y eso es la muestra más grande de amor que nosotros podemos tener de parte de nuestro Dios. Pero algo más interesante es que dice que así como amamos a Dios, tenemos que también amar a nuestro prójimo si nosotros primeramente nos amamos. Si yo me amo, debo demostrar amor por mi prójimo. ¿Y cómo puedo amarme yo si el amor de Dios está en mí? Si el amor de Dios permanece en mí, yo podré entonces demostrar amor a mi prójimo. La Biblia declara en 1 de Juan eh, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que amar de la manera como Dios nos amó. La naturaleza misma de Dios es el amor. Esa es la naturaleza misma de Dios, el amor. Él nos concibió con esa condición, la de poder amar y ser amados. ¿Por qué dice que Él nos concibió? Porque cuando nosotros fuimos salvos, nos dio vida, pero a través de esa muestra de amor, al morir en esa cruz. Por eso nosotros fuimos concebidos para poder amar y para ser amados nosotros también. Sin embargo, el pecado nos lleva muchas veces a cuidar y a alimentar el odio. O el pecado nos lleva a que haya falta de amor y se produzcan ataduras de amargura, ataduras de rencor, de odio hacia alguna persona. El pecado. Y va alimentando, y va alimentando, y va alimentando, hasta que es algo que crece. Y es algo que muchas veces viene a traer enormes problemas a nivel espiritual, pero también a nivel físico. Luego a veces hay enfermedades que tenemos que el médico no detecta nada, pero son originados porque hay rencor, porque hay odio en el corazón, porque es algo espiritual. La falta de amor es una atadura en nuestra vida que aprovecha Satanás para poder traernos enormes problemas. Pero es con el poder de Dios,
con el poder de Dios, con el amor de Dios, que no solo podemos escoger perdonar, sino que logramos perdonar con el poder de Dios. Y mencioné la palabra escoger porque Dios nos da ese albedrío de saber o de escoger si perdonamos o no perdonamos. Cuando Dios con su poder nos permite perdonar y nosotros escogemos perdonar a aquella persona, Dios también puede producir y empieza una sanidad interior que nosotros necesitamos. Pero esto lo produce el amor de Dios. Por eso el tema, aprendiendo a perdonar a través del amor. Y es el amor de Dios. Y algo que nosotros tenemos que de inicio entender para aprender a perdonar es que tenemos que aprender cómo Dios nos ama a nosotros. Tenemos que aprender cómo Dios nos ama. ¿Cómo es el amor de Dios para nosotros? ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos cómo Dios nos ama, nosotros debemos también amar y perdonar también a otros. Pero cuando no comprendemos esto, es muy difícil poder amar y perdonar a la otra persona, al prójimo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, yo creo que es el verso más explícito que podemos tener del amor de Dios y del modelo de cómo nosotros tenemos que amar. Juan capítulo 3, verso 16 menciona: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en este versículo se encierra cómo Dios nos ama, de qué manera Dios nos amó a cada uno de nosotros. El haber enviado y el haber dado a su Hijo Jesús para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Pero la Biblia es clara y dice: todo aquel que cree en Él no se pierde, no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. El que cree, ¿sí? El que cree. Y ese creer se da cuando en algún momento de nuestra vida usted y yo estábamos viviendo tal vez una forma o un estilo de vida totalmente alejado o distinto a como hoy podemos vivirlo en Dios. Y hubo un llamado del pastor, de la persona que estaba predicando, y nosotros repetimos una oración que nos guió el pastor o que nos guió esa persona, y le dijimos al Señor: Señor, te aceptamos en nuestro corazón, te pedimos perdón, te necesitamos en nuestra vida. Y desde ese momento obviamente tuvimos esa bendición y el derecho de ser llamados hijos de Dios. De ser llamados hijos de Dios. Entonces, usted puede darse cuenta en este versículo cómo Dios nos ama. Y es como también nosotros debemos de amar. Y esto es que Dios no escatimó a su Hijo. Él no reservó a su Hijo. Usted y yo tenemos que amar a nuestro prójimo de igual manera, no escatimando nada. Y cuando hablo de mi prójimo, no estoy hablando con aquel que yo me puedo llevar, sino aún con aquel que pudiéramos considerarlo nuestro enemigo, con aquel que puede estar hablando mal de mí. Yo tengo que amarle y mostrarle un perdón. Y obviamente a él también tiene que llegarle y caerle el 20 de aprender a callar y aprender a poner todo en manos de nuestro Dios. Eso implica el amar y el perdonar. El amor nace en el corazón. El amor nace en el corazón. Y el amor de Dios es un amor eterno. Jeremías capítulo 31. Voy a invitarla a que vaya a Jeremías
31:3. Jeremías 31:3. Dice este pasaje: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Que dice, por tanto te prolongué mi misericordia, con amor eterno. Así es el amor de Dios. Pero en este punto estamos aprendiendo que así como Dios nos ama, nosotros debemos amar y perdonar. Quiere decir que si el amor de Dios es eterno, nosotros debemos mostrar también y amar eternamente. El amor de Dios, dice, no tiene límites. Y eso está en Juan 3:16, que es el pasaje que acabamos de leer hace unos instantes. No tiene límites. Tiene que haber una manera, dijo Dios, de poder salvar a la humanidad. Y no se excedió, ¿sí? O no tuvo límite su amor, y envió a Jesús, el único. El amor de Dios no tiene límites. Así es el amor de Dios para nosotros, hermano. Es un amor eterno, es un amor que no tiene límites. Pero también el amor de Dios debe de ser correspondido. Debe de ser correspondido. La Biblia dice que Dios nos amó, pero nosotros solamente le correspondemos a Él desde el momento en que le aceptamos en nuestro corazón y empezamos a caminar y a obedecer. Aquel que lee el pasaje solamente, sí, pues Dios me amó, pues chido, pero no corresponde, no hay algo recíproco, creo que es la palabra, para con Dios. Por eso el amor de Dios debe ser correspondido. En Mateo 22, que fue el pasaje con el que iniciamos, del 37 al 39, dice, ama al Señor tu Dios. Dios ya nos amó. En el Evangelio de Juan 15 nos menciona que... No es Juan 15. En primera de Juan, no recuerdo ahorita la cita, en primera de Juan, no sé si es 4 o 5, menciona que Él nos amó primero a nosotros. No nosotros le amamos a Él primero, Él nos amó primero a nosotros. Por eso de ahí viene que tiene que haber un amor correspondido para con Dios. Nosotros ahora tenemos que amarle a Él. Si logramos comprender su amor y si valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa es la clase de amor que Dios quiere. Esa es la clase de amor que debemos demostrar nosotros como cristianos o como hijos de Dios. Porque entendemos que hay un amor ágape, un amor eros y filial. Pero nosotros tenemos que aprender a amar como Dios nos ama. No un amor pasional, sino el amor de Dios. El amor de Dios. Y el amor implica acción, porque en lo que estamos viendo vemos a un Dios que mostró hechos. Él no dijo, yo te amo, yo les amo, amo a la humanidad, amo a cada uno de ustedes que está aquí. No, Él demostró ese amor. Y nosotros tenemos que demostrar el amor también. Yo sé que el viernes, a lo mejor muchos de nosotros como varones, seguramente fuimos a un Liverpool, a una florería, a un Sears, a un Palacio de Hierro, etcétera. Y a lo mejor pudimos adquirir o comprar algo de mucho valor, 6,000 pesos, 7,000 pesos, y dárselo a nuestra pareja. Pero no solamente se trata de ese día.
tú puedas mostrarle ese amor. Tiene que ser algo de todos los días, porque el amor es acción, el amor son hechos, y nosotros tenemos que demostrar ese amor con hechos, no solamente decirle, ay, te amo, y la palabra pues se oye bonito, pero tiene que haber hechos, tiene que haber hechos. Hechos para mostrar el amor con nuestra esposa o esposo y hechos para mostrar amor con nuestros hijos e hijas. Hechos para mostrar amor con mis amigos, con mis hermanos. Porque yo les puedo decir, yo amo a mi hermano Roger. Y a lo mejor él está en momentos de pruebas, de batallas. Y a lo mejor él espera que haya alguien, sus amigos, que puedan demostrarle ese amor. Y en esos momentos no hay nadie que le pueda demostrar ese amor. Por eso el amor tiene que ir acompañado de hechos. De hechos. No solamente las palabras son suficientes. Dios mostró su amor con hechos. Su amor fue eterno. No tiene límites y debe de ser correspondido. Amar a Dios, pero también en el pasaje de Mateo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo me amo? Yo en alguna predicación les mencioné algo referente a esto. De la manera que yo me amo, yo debo de amar a mi prójimo. Y yo se los puse de esta manera. Si yo voy al súper y compro la mejor leche, el mejor jamón, el mejor algo, pues de igual manera, si yo quiero a lo mejor bendecir a alguno de mis hermanos, voy a mostrarle el amor. De igual manera, voy a darle la mejor leche, el mejor jamón, el mejor queso, el mejor pan, el mejor café, Starbucks, claro, por supuesto. Entonces, y demostrarle también que así como nos amamos, nosotros a nosotros mismos vamos a mostrarle amor a Él. ¿Sí? Porque así es como yo me amo. Así debo demostrar el amor a mi prójimo. Los pensamientos determinan nuestras acciones. Los pensamientos van a determinar nuestras acciones. El 80% de los pensamientos son negativos y los siembra el adversario. El 80% de los pensamientos son negativos y los siembra el adversario. El 20% de los pensamientos son positivos. Y es que en algún momento también les platiqué de esta anécdota, de que a lo mejor podemos ver saliendo al pastor de algún lugar, o está pasando por ahí, o alguien de nosotros. Y como dice aquí, el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Y vamos a pensar, el pastor está saliendo de ese lugar. Y lo vimos son pensamientos negativos. Pero ¿quién pone eso? El adversario. Él siembra esas cosas. Solamente el 20% de los pensamientos son positivos. Y el problema es que esos pensamientos determinan nuestras acciones. Y vamos a empezar a crear problemas y a crear conflictos. Y el amor de Dios no se va a reflejar entonces en ese lugar o en ese momento, o con esas personas. Por eso es importante que cuando nosotros, o si nosotros realmente decimos que amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo, tenemos que demostrarlo, pero también nuestros pensamientos van a influir mucho. El enemigo siempre va a buscar poner en nuestra mente cosas y que esto puede destruir ese lazo de amor o de amistad que pueda haber entre un hermano y otro. Puede ser que Roger otra vez, voy a agarrarte de ejemplo, Roger. Con Roger yo me lleve y yo me estoy empezando a llevar con él. Él de hecho tienes un año, ¿verdad? Aquí en la congregación. Y de hace poco me empecé a llevar con él. Y nos llevamos y estamos conociéndonos y todo. Pero a lo mejor puede ser que Freddy, que no está aquí, que Freddy, algo por ahí, a lo mejor escuchó que a lo mejor en algún momento yo dije algo, no sé,
No, pues es que Roger creo que eh, a veces como que no llega a tiempo, ¿no? Un ejemplo, a veces no llega a tiempo Roger. Pero eso no quiere decir que yo esté hablando mal de Roger. Es algo que dije, yo estoy comentando y a lo mejor lo voy a hablar con él. O decir, Roger, ¿sabes que hay que llegar a tiempo, brother? Hay que llegar antes de las 6 o no sé, algo. Pero Freddy va y le comenta a él, oye, o lo no sé, o a alguien, oye, ¿sabes qué? Juan Carlos está hablando mal de ti, ¿eh? Digo, le dice que eres un irresponsable, que eres un impuntual, que eres un esto y caray, yo no dije nada de eso, ¿sí? Yo no comenté nada de eso. Entonces, son pensamientos que en su momento dado, Freddy, él pensó por algo que yo simplemente comenté algo. Y a lo mejor ese lazo de amistad que empezaba entre Freddy, entre Roger y yo, a lo mejor se empiece a deteriorar o empiece a fracturarse. Y de pronto llego yo y, ¿qué onda, Roger? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Juan? Y su actitud hacia mí pueda cambiar sin yo saber qué fue el problema. Obviamente yo tengo que ir, oye, Roger, ¿te hice algo? Perdóname si hice algo, si comenté algo que a lo mejor te ofendió, Roger. En ningún momento fue mi intención. Pero, pero yo no quiero que haya esos problemas y que haya malentendidos. Eso es mi responsabilidad, claro, de él también. Porque a él obviamente le dijeron y se informó, pero no sabe si realmente eso es cierto. Y él tiene que preguntármelo a mí. Oye, Juan, ¿tú dijiste esto? Pues sí. Bueno, en mi caso a mí me gusta ser muy directo. Entonces, y esas situaciones pueden romper ese amor y esa amistad que empezaba a darse entre una persona como Roger y como yo, por pensamientos. Por eso dice que estos pensamientos muchas veces son negativos y eso lo siembra el adversario. Y el problema es que cuando juzgamos a alguien, abrimos puertas al acusador de nuestros hermanos. Cuando juzgamos a alguien, abrimos puertas. Abrimos puertas. Criticar y juzgar nos torna negativos en la fe de pensar. Y menciono esto porque si estamos hablando de que yo tengo que aprender a perdonar a través del amor, y hablo acerca de pensamientos y de situaciones y de puertas que se abren, cuando muchas veces juzgamos, cuando muchas veces se dan situaciones o se dan roces o se dan pleitos o se dan contiendas, yo tengo que aprender a perdonar y amar a mi hermano. En el equipo de alabanza en algún momento yo he tenido roces con algunos hermanos, años pasados, y yo he tenido que hablar con algunos de ellos y hablar y ¿qué pasó? Y dan sus puntos de vista y yo les digo, mira, está bien, si yo cometí algún error, perdóname, y bueno, yo lo veo de esta manera y esto y lo otro, y tratamos de mediar y de reconciliar las cosas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tengo que amar a mi hermano. Hay cosas en las que a lo mejor sí yo he ofendido, pero ha habido situaciones en las que la persona, su actitud, me ha ofendido. Sin embargo, de parte de la persona no había esa actitud de ir conmigo y aclarar las cosas. Entonces yo dije, no puede ser. Porque si estamos nosotros llevando la alabanza y estamos ministrando, yo no puedo estar en broncas contigo. Yo tengo que arreglar esa situación. Yo tengo que aprender a perdonar y amarlo. Porque si no estoy dejando puertas abiertas ahí. Si yo empiezo a juzgar, si yo empiezo a criticar, ¿sí? Y eso se da. El problema es que eso puede haber contiendas, puede haber situaciones. Yo soy una persona que a veces cuando
cuando me hablan o me llegan comentarios o cosas de mí, no es que, no sé si esté bien o no esté bien, pero yo soy de, sí, bueno, chido. Y como la mantequilla, porque yo sé quién soy y no me afectan. Yo sé quién soy, yo sé lo que hago, y aunque puedan haber comentarios y cosas, Dios sabe, ¿sí? Y yo necesito, obviamente, eh, cuando se dan situaciones como estas, yo tengo que aprender a perdonar. No es que fulanito dijo, está bien, está bien. ¿Qué dijo esto? Está bien. A lo mejor muchos de nosotros no somos así. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? ¿La hermana Dorita? Ahorita voy con la hermana Dorita. Y voy, a ver, hermana Dora, y empezamos a hacer un asunto. Yo no soy así. Yo, yo aguanto, ¿no? Eso sí, si se dio alguna situación, entonces yo empiezo a ser más prudente. A lo mejor antes era muy abierto en algunas cosas, pero cuando hay algo que se fractura, yo amo a mi hermano, lo perdoné y adelante, pero obviamente mis cosas o la forma en que yo era abierto, obviamente empiezan a cerrarse un poco y a limitarse para evitar cualquier otra situación. Y eso no quiere decir que yo no ame a mi hermano y no lo haya perdonado, pero obviamente yo empiezo a tomar ciertas reservas o ciertas cosas. Yo hace unos días, estaba yo en México, comenté y puse en el Face, ¿tienes verdaderos amigos los tienes? Y puse un pasaje de la Biblia y yo mencioné y dije, sin el afán de ofender a los con los que yo me llevo, en el caso de la alabanza o los que están en jóvenes, tengo una relación muy cercana. Y les dije, les puse ahí sin el afán de ofender, dije, bueno, yo amigos en toda la extensión de la palabra, yo no tengo. Porque realmente llegar a una amistad así tal cual, digo, pues no. Yo siempre cuando me ha dicho tu amigo tal, mi compañero, son mis compañeros de clases, son mis compañeros de esto, son mis hermanos en la fe, porque muchas veces ciertamente pueden llegar a fallarnos. Entonces, yo sé que me llevo muy bien con muchos de ellos, con Alex, con Charito, con Tete y cada uno de los que están conmigo, ¿no? Pero a veces hay situaciones y a veces yo soy a veces una persona, de hecho, que estoy tratando de aprender a trabajar eso, muy cerrada en algunas cosas mías, mi espacio. Tengo mi espacio y a veces el mucho gentío me abruma, ¿sí? Yo soy más de estar más reservado. Pero eso no quiere decir que yo no aprenda a convivir con mis hermanos. Cuando ya agarro confianza, le entro al relajo, ¿sí? Y me llevo muy bien. Y ellos dicen, ay, es que tú pareces serio, andas bien serio siempre. Le digo, no, lo que pasa es que no tengo la confianza. Ya que empiezo a entrar en confianza, pues empiezo a abrir mi amistad y todo, y me empiezo a mostrar tal cual soy, ¿sí? Tal cual soy. Aún les digo, muchas veces haya pensamientos, haya personas que me juzguen, haya personas que me critiquen, yo trato de ser igual. Y algo que he aprendido es a no guardar en mi corazón rencor ni odio. Hace algunos años hubo personas que me dañaron con palabras, con cosas que dijeron de mí, etcétera, etcétera. Y después de cierto tiempo yo les hablaba me mostraba tal cual soy. Y me decía mi mamá, hijo, ¿cómo puedes hablarles todavía después de lo que dijeron? Porque mi mamá en ese momento estaba encardiacada. Y le digo, pues es que yo no soy de los que guarde eso. Dice, tienes un corazón muy noble, pero a veces no abuses de eso, porque si no mucha gente te va a lastimar. Le digo, es que yo no puedo ser así. Si Dios me hizo así con un corazón noble, pues yo no soy de guardarle rencor, aunque yo sepa que dijo. Al contrario, yo le hablo, ¿y cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Y qué tal? ¿Y cómo le ha ido? Porque yo aprendo y entiendo que tengo que amar y perdonar, ¿sí?
Dios valora que hablemos palabras de vida y de bendición, no críticas ni juzgar. La falta de perdón, cuando nosotros no perdonamos, es una atadura que aprovecha Satanás. Cuando nosotros no perdonamos, es una atadura que aprovecha Satanás. Los pensamientos deben llevarse cautivos a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. A ver si lo pueden poner acá, rapidito. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que pueda originar una enemistad entre mi prójimo y entre Dios, por supuestamente, tengo que tener cuidado y tengo que llevarlo y someterlo a Cristo. ¿Ya pensé algo? ¿Ya hubo algo ahí que yo pensé, híjole, somételo a Cristo? Somételo a Cristo, somételo a Cristo. Criticar y juzgar acarrea juicio. Vamos a Mateo 7, capítulo 7, verso 1 y 2. Mateo 7, verso 1 y 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Pero ¿por qué se da el juzgar y el criticar? Porque hay falta de amor. Porque no hemos entendido el verdadero amor de Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Dios sabe que soy un pecador, pero Dios obviamente Él me amó. Y Él no está diciendo, ese Juan Carlos ya está esto, ese Juan Carlos ya está en lo otro, ese Juan Carlos ya está en aquello, y ese Juan Carlos ya esto y lo otro. Él no está juzgándome, Él dice que me amó y me perdonó. Y a veces nosotros no entendemos este modelo de amor de Dios. Pues yo amo a mi hermano, pero hay algo que se suscita o que se empieza a dar, y empiezo a criticarlo y empiezo a juzgarlo, y ya no me llevo con él porque no me saludó, y ya no me llevo con él porque dijo esto de mí. Yo siempre he tenido cuidado con eso de dicen, porque digo, a ver, ven para acá. ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú lo escuchaste? ¿Que lo dijo? No, me dijeron y yo te lo digo. Ah, bueno, te dijeron, pero tú no estuviste ahí. Tú no lo escuchaste de su boca que él dijera eso de mí. No. Bueno, entonces mejor no me digas las cosas si tú no estuviste ahí, no fuiste presente. Porque yo puedo cometer el error de, lo que me dijo él lo puedo tomar como que es cierto, y a lo mejor la persona no lo dijo. Y mientras yo ya empiezo a ponerle mala cara a mi hermano, y ya no la hablo o ya no le hablo, porque me dijeron. Y la otra persona anda, el hermanito anda bien campante y bien sonriente, pero mientras ya se suscitó un problema entre dos personas, entre dos hermanos. Por eso yo trato de tener cuidado con esto, y siempre que hay situaciones así, hay tres cosas que yo les digo. Número 1, ¿tú estuviste ahí? No. ¿Lo que tú me vas a decir me va a edificar? No, ok. ¿Lo que tú me vas a decir trae honra y trae gloria a Dios? No, entonces no me lo digas. Si te lo dijeron y te encanta bueno, pues allá tú, pero yo no voy a escuchar algo que sé que no me va a edificar, que no trae gloria a Dios, y que mucho menos tú estuviste presente y lo escuchaste, lo grabaste ahí, ¿no?
Ahorita que ya tenemos la tecnología. Yo quiero estar delante de Dios, bien. Delante de Dios yo quiero estar bien. Entonces, como Dios nos ama, yo debo de aprender a amar a mis hermanos y a perdonarles. Si hay cosas que a lo mejor aquí podemos tener entre hermanos, entre parejas, tenemos que perdonarnos y amarnos, ¿eh? No podemos venir y estar alabando a Dios sabiendo que hay algo que tenemos ahí. ¿Me explico? No puedo yo decir que amo al Señor si yo tengo todavía algo ahí con mi hermana Dorita. ¿Cómo voy a estar yo aquí? Aquí estoy adorándote. Y yo con mi hermana Dorita tengo ahí una bronca. O sea, ¿cómo puedo hacer eso? No, yo tengo que arreglar mi situación con mi hermana Dorita. Para entonces ella y yo podamos adorar con libertad a Dios. ¿Sí? Tenemos que ser valientes. Muchas veces no nos gusta ir con la persona. Fíjese, es algo interesante. Decimos que le amamos, en nuestro amor según, pero a veces hay situaciones que empezamos a verlo mal, a criticarlo porque eso, porque el otro. Y el problema es que estamos con la persona y le decimos que le amamos y le decimos esto y le decimos lo otro, cuando nosotros sabemos que eso no es así. Y vamos y nos presentamos ambos a alabar y adorar y esto y lo otro, pero hay esa situación ahí. Y la Biblia me enseña que si yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, antes de presentar yo mi ofrenda, yo vaya con él, con ella, y me reconcilie y arregle las cosas, y yo vuelva entonces, y entonces yo pueda presentar mi ofrenda a Dios. Esa debe de ser la manera correcta. Esa debe de ser la manera correcta. Dios nos ama y nosotros debemos de amar y perdonar así como Dios nos amó y nos perdonó a cada uno de nosotros. Y ese perdón tiene que ser sincero. No es te perdono, pero no lo olvido, ¿eh? Yo mencioné hace rato que en mi caso dije, bueno, yo he perdonado a los que han hablado y los que puedan seguir diciendo cosas, yo los perdono y los amo, ¿sí? Y yo no olvido. Eso sí, a lo mejor mi trato, a lo mejor sí les digo, hay cosas que se van cerrando y no hay tanta esa abertura, sino hay cosas que a lo mejor yo me voy ya reservando cosas. Por cuidado, por lo que usted quiera, pero eso no quiere decir que yo que yo tenga presente lo que me hizo y que en algún momento yo saque, es que te acuerdas que tú me hiciste, te acuerdas que tú dijiste, no, lo olvido porque sé que Dios olvidó también así y Él borró mis pecados y los perdonó. Número 2, Dios nos dio la posibilidad de escoger perdonar. Por eso hace rato mencionaba, Dios nos dio un libre albedrío a ti y a mí. Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, lo que sigue 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es el pasaje que les leí hace rato. Dios nos da la posibilidad de escoger, de escoger perdonar. Tú escoges si lo perdonas o no lo perdonas. Ahora yo te quiero enseñarte y decirte que Dios nos perdona a nosotros por gracia, por misericordia y amor. Dios nos perdona por gracia, misericordia y amor. Y si estamos viendo que tenemos un modelo de cómo amar y perdonar, yo tengo que también mostrar esa gracia, esa misericordia y ese amor sobre esa persona. Desarrollamos perdón
cuando comprendemos, y esto sí me gustó, cuando aprendemos que también nosotros fallamos. Desarrollamos perdón cuando nosotros entendemos que nosotros también fallamos. Cuando yo estoy, es que Alejandro, esto, quiere tocar como él quiere, esos acordes que está tocando no son, esos redobles que hizo no van ahí, y y hay un problema ahí. Pero yo me creo que soy perfecto. Yo me creo que lo sé hacer bien. Yo creo que yo no cometo errores, que solamente Él los comete. Por eso a veces se me puede hacer difícil perdonar. Pero cuando yo me doy cuenta y entiendo que yo cometo o estoy propenso a cometer errores también, desarrollo la habilidad entonces de perdonar. Porque me doy cuenta que no solamente a Él le puede suceder, sino que yo también puedo llegar a fallar. La Biblia menciona que uno debe tener cuidado de sí mismo de no caer. Porque podemos estar, tú, pero cuida que también tú no vayas a caer en lo mismo. ¿Sí? Por eso es importante aprender a perdonar y amar. Si sembramos perdón, vamos a cosechar perdón. El perdón opera bajo principios como la siembra y la cosecha. ¿Sí? Así funciona el perdón. Bajo principios como la siembra y la cosecha. En Lucas, en su capítulo 6, verso 37 y 38, menciona: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Por eso el perdón opera bajo este principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú hoy estás sembrando, si hoy tú estás sembrando juicio sobre alguien, crítica sobre alguien, chisme sobre alguien, eso mismo vas a cosechar. Eso mismo vas a cosechar. Tú y yo tenemos que sembrar perdón, sembrar amor, para que eso cosechemos. No lo vamos a cosechar cada 14 de febrero. Todos los días del año hay que seguir cosechando amor y sembrando y cosechando. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso también cosechará. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y la antesala de una buena reconciliación con Dios es perdonar al prójimo y perdonarnos a nosotros. La antesala de una buena reconciliación con Dios es perdonar al prójimo y perdonarnos a nosotros mismos. Si yo ya me perdoné, si yo ya perdoné a mi prójimo, entonces puedo presentarme y reconciliarme con Dios. Perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. En Mateo 6, donde estábamos creo hace rato, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Eso está en la oración modelo de Jesús. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Por eso menciono, perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Si tú perdonas a otros, Dios te perdona a ti. Si tú no perdonas a otros, ¿cómo Dios te va a perdonar?
La misericordia triunfa sobre la justicia. Santiago capítulo 2, versículo 13, dice 2:13 de Santiago. Porque habrá un juicio sin compasión para que él actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. La misericordia, el amor, el amor triunfa sobre la injusticia. ¿Sí? Sobre la injusticia. Entonces, nosotros podemos escoger si perdonar o no perdonar. Si yo quiero cosechar amor, perdón, paz, amistad y todo lo bueno que usted quiera, tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a amar a su prójimo. Aún cuando pueda haber imperfecciones, aún su forma de hablar, su actitud, no te agraden, tienes que aprender a amarlo y a perdonar. Aquí podemos haber personas con diferente carácter, pero tengo que aprender a amarlos a cada uno de ustedes. ¿Sí? Y en algún momento perdonarles también, porque eso es lo que me enseña el amor de Dios. Él me amó y Él me perdonó. Yo tengo que amar también a cada uno de mis hermanos y tengo que perdonarlos y no juzgarles. Porque ¿cómo voy a poder yo querer señalar algo cuando en mi ojo hay cosas que también están afectando? Como nosotros lo conocemos como tienes cola que te pisen, ¿no? Tienes cola que te pisen. Entonces, es importante que nosotros perdonemos. Es importante que perdonemos nosotros. Yo, desde hace algunos años, he tenido pues no sé si llamarlo principio, pero me ha servido en algunas situaciones de tormenta y de cosas que abruman a veces a mi vida. Incluso a mi esposa en algún momento le comenté esto. Y yo le dije, mira, y aunque pudiera escucharse orgulloso, no sé cómo lo voy a tomar, yo espero que usted lo tome bien. Y yo le comentaba, y he comentado esto, yo obviamente soy humano. Hace algunos meses compartí acerca de parte de mi testimonio y de hecho hay comentarios que me han llegado que hay hermanos que se quedaron impactados por mi testimonio y yo, ¿por qué? Porque decían que pensaban que alguien como el pastor o como yo que estamos en un ministerio que pues pensaron que nosotros no podíamos tener problemas y recuerdan que yo les mencioné que estuve a punto de decir adiós, hermanos, bye. Y decían, no, no es posible, o sea, si tú estás casi cerquita de Dios, decían, yo no estoy cerquita de Dios, yo soy humano como tú y bueno, cometo errores y fallo. Y yo les menciono esto porque yo sé que como humano puedo fallar. Y al principio al que voy es que yo siempre cuando alguien ha hablado o está hablando, dice cosas o me ha criticado, me ha juzgado, yo lo único que respondo es, mira, si tu vida y si tú estás haciendo algo mejor que yo, te acepto lo que tú me estés diciendo. El problema es que muchas veces yo conozco la vida de la otra persona. Y es ahí donde digo, tú no estás en la facultad y en la posición de venir y decirme o decir a otro o a aquel y juzgarme y decirme, porque tu vida deja mucho que desear. Si es alguien que yo digo, está orando, es alguien que está metido y es alguien que está
Su vida espiritual realmente me demuestra que me cuadro. Pero si salen que ni ora, que ni viene, que ni está en ningún servicio, ni... Y ese ha sido un principio mío. Cuando tú digas algo de mí, sea porque tú eres mejor que yo, porque tus obras están siendo a lo mejor que las que yo insignificantemente yo pueda estar haciendo. Quiere decir que tú eres alguien ya de nivel, y por eso me lo dices con esa autoridad. Y eso me ha servido porque a muchas personas he frenado y he parado bajo ese punto. Porque saben que muchas de las que me han dicho, yo conozco su vida y no andan bien. No andan bien. ¿Qué ocurre cuando no perdonamos? La falta de perdón afecta nuestra relación con Dios y contamina a otros. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando nosotros no perdonamos, esto va a afectar nuestra relación con Dios y va a contaminar también a otros. Va a contaminar a otros. Si tú criticas y juzgas, estás contaminando a otros. Cuando nosotros no perdonamos, le damos derecho legal al enemigo espiritual para que él nos empiece a asediar y empiece a trabajar en nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos a perdonar a través del amor. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera todo rencor. El perfecto amor echa fuera todo odio. El perfecto amor echa fuera todo juicio, todo chisme. El perfecto amor. Pero eso solamente está en Dios. ¿Qué ocurre cuando nosotros perdonamos? Yo quiero perdonar. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir si yo perdono? Si tú y yo se lo permitimos a Dios, Él nos va a dar libertad mediante la fuerza y el poder para perdonar. Él nos va a dar libertad para poder perdonar. Voy a poder mirar a la otra persona, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, en la carne y aún no en la carne, las voy a poder ver de una manera diferente, porque voy a ser libre. Pero cuando no hay esa libertad, hay esa amargura, hay ese rencor y lo veo pero no lo trago. ¿Sí? Ahí está, lo veo pero que no esté aquí. Eso no es haberlo perdonado y no saber mostrarle amor. Cuando perdonamos, desatamos a quien nos hizo daño. ¿Cómo que desatamos? La Biblia dice que todo lo que atares en el cielo, digo en la tierra, será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y si tú estás atando juicio y cosas con una persona, tú la estás atando también en los cielos. Cuando tú y yo perdonamos, desatamos a quien nos hizo daño. Mateo 16, 19. Desatamos a quien nos hizo daño. Cuando tú y yo comprendemos por las Escrituras que Dios nos ama, de acuerdo a Juan 3:16, de acuerdo al pasaje que leímos de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo, a ti mismo, cuando tú y yo comprendemos estos dos pasajes, empezaremos a entender cómo amar y cómo es el amor que tú y yo tenemos que mostrar a los demás. Y valorar la trascendencia de perdonar a quienes nos han causado daño. Y por supuesto, perdonarnos a nosotros mismos. Recuerda que absolutamente nadie nos obliga a perdonar, Tú escoges si perdonas o no perdonas. Es una decisión personal. Y podemos avanzar en ese proceso no en nuestras fuerzas, sino en el poder
de Dios. Y termino con este pasaje, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Con este pasaje termino. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanece en Él y Él que permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Y fíjese lo que dice aquí: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y fíjese en este versículo 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, y en este de odia a su hermano voy a involucrar, juzga, critica, chismea, etcétera, etcétera, a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Más claro que el agüita de la caleta no está, ¿verdad? Tenemos que amar y perdonar. No critique, no juzgue, no chismee. Ame a su hermano. Perdónele. Porque tenemos que tener presentes que nosotros también podemos fallar. Y a nosotros no nos va a gustar que nos critiquen, que juzguen, que nos digan. Ame. Ame. Que en este mes y todo el resto del año podamos entender el verdadero significado del amor, de la amistad, y que esto debe de producir perdón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, la forma de cómo tú nos amas. Tú diste tu vida, Jesús, en una cruz. No nos señalaste, no miraste nuestra condición o lo grande o pequeño de nuestro pecado, si pudiera decirse, sino, Señor, tú nos amaste y nos perdonaste. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para no amar a nuestro hermano? ¿Quiénes somos nosotros para muchas veces señalar, criticar y juzgar al hermano? Si tú nos amaste, Señor, y ese es el modelo que tú nos enseñas. Podemos hoy celebrar la amistad y el amor, pero tal vez no de la forma que tú nos lo enseñas. Porque delante de la persona podemos mostrar una cara y detrás de ella podemos mostrar otra. Perdónanos, Señor, porque no es la forma que tú quieres. Ayúdanos a nosotros a perdonar y perdónanos, Señor. Tu palabra dice que si nosotros perdonamos, tú también nos perdonarás a nosotros, Señor. Ayúdanos en nuestros pensamientos,
a que cuando miremos, a que cuando escuchemos algo, no pensemos algo negativo respecto a la persona, sino algo positivo, Señor, para no generar conflictos, para no generar divisiones y contiendas. Señor, ayúdanos a poder amarnos entre hermanos, a poder amarnos como pareja, a poder amar a nuestros hijos entre hermanos en la carne, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar ese perfecto amor, Señor. Y echa fuera de nosotros todo temor, todo juicio, todo chisme y todo aquello que sea contrario a tu voluntad buena y perfecta, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues Dios les bendiga. Recuerde, a las 10:30, cada quien en su aula de clases que debe de estar para los estudios. Muy bien, Dios les bendiga, que pasen buen día.